Introducción al marxismo cultural. ¿Qué es el marxismo cultural? Es el conjunto de ideas surgidas como forma de subversión contra los valores occidentales como la familia, la religión, principalmente el cristianismo, la identidad de género, las razas humanas, e inclusive, el arte y el buen gusto estético, y que se disfrazaron bajo el eufemismo de teoría crítica, cuya base ideológica consistió en colocar a la cultura occidental como el mayor factor de opresión de la sociedad, por lo que, criticando cada uno de los aspectos, características e instituciones de la sociedad occidental, el marxismo cultural espera que esa sociedad se derrumbe. Se trata de una construcción teórica que interpreta el marxismo en términos socioculturales en lugar de los económicos clásicos, cuyo único objetivo es la destrucción de la civilización y cultura occidental de extracción europea, valga la redundancia. El marxismo cultural comienza formalmente con la fundación de la neomarxista Escuela de Frankfurt, cuyo instrumento de control social, cultural y político así lo que se conoce como corrección política. Instituto de Investigaciones Sociales o Instituto para la Investigación Social, mejor conocido como la Escuela de Frankfurt, es la principal escuela de pensamiento e investigación social de carácter marxista e internacional, maquinador de la subversión en Occidente y fundadores de la corrección política, entre otras cosas. Fue fundada en la Universidad de Frankfurt am Main, en Alemania, por los marxistas judíos Georg Lukács y Felix Weil en 1924, inspirándose en Karl Marx y Sigmund Freud para desarrollar la llamada teoría crítica de la sociedad occidental, cuyo único fin es acabar con los valores europeos. El término Escuela de Frankfurt es un término informal empleado para referirse tanto a los pensadores miembros del Instituto de Investigaciones Sociales como a aquellos influenciados por él. No existe ninguna institución formal con este nombre. Fue integrada casi en su totalidad por judíos marxistas quienes emigraron de Alemania cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933. Después de un año en Ginebra, se establecieron en Nueva York, donde la Universidad de Columbia les dio cobijo. En Europa Occidental y en Estados Unidos no se ha aplicado nunca el modelo económico marxista, sin embargo, el marxismo cultural domina todos los aspectos de las sociedades democráticas occidentales actuales. Meramente cultural y social, la economía queda aún, entre comillas, segundo plano, aunque es también manipulada por dicha idea, estando los recursos enfocados a otros grupos o causas afines a esta ideología. Podemos mencionar el caso de España, por ejemplo, donde se han visto casos en donde los inmigrantes reciben salud y educación gratis, mientras que los españoles quedan relegados a un segundo plano en su propia patria. El grado de discriminación positiva es tanto que los españoles que residan en el extranjero por más de 90 días o más, al regresar pierden parte de sus derechos a la salud, haciendo que paguen estos como residentes sin papeles, como extranjeros en su tierra natal. Es la llamada ley de los 90 días. Otro caso es el de Inglaterra, cuya capital Londres, ya no se le puede considerar inglesa ni por ende, británica, puesto que los blancos autóctonos del país son ahora minoría en esta, en comparación a las altas tasas de inmigración y natalidad tanto africana como asiática principalmente. A diferencia del marxismo original, estando en su mayor referente la antigua Unión Soviética, esta no impuso la igualdad en todo sentido. Ni siquiera a nivel étnico. A pesar de la rusificación de diversos pueblos de este país, estos no se han visto totalmente forzados a vivir, ni a adoptar otras costumbres dejando parte de las suyas, junto a los rusos ni viceversa en nombre del internacionalsocialismo. Pensemos que el gigante comunista poseía regiones y repúblicas autónomas para varios pueblos y grupos étnicos, además de las otras ex-repúblicas socialistas soviéticas, siendo sus mayores referentes las regiones del Cáucaso y Siberia. Juntos, pero no revueltos ni disueltos del todo, en sencillas palabras. Como dato curioso, la actual Federación Rusa, desde su creación oficial a manos de Boris Yeltsin y secuaces a inicios de 1992 hasta nuestros días, el número de grupos nacionalsocialistas, así como de otros tipos de nacionalistas, han ido en aumento, sobre todo en las ciudades de Moscú y San Petersburgo. De a poco la Iglesia Ortodoxa rusa ha ido tomando lugar y así, dando unos pocos guiños a elementos del Imperio ruso cuando ya estaba en las últimas, como la rehabilitación y canonización de la figura del zar y autócrata de todas las Rusias, Nikolai Alexandrovich Romanov, más conocido en el mundo hispano como el zar Nicolás II. Las demás ex-repúblicas soviéticas han ido recuperando su herencia cultural, a pesar de que la era soviética es parte de esta, aceptémoslo o no, creando entre ellas más diferencias en este sentido.
El nacimiento y el camino que han tomado estos países hasta hoy ha sido muy diferente al modo occidental moderno. Caso especial es el de los países bálticos, en que no solo se ha recuperado su memoria histórica de antes de la llegada de los soviéticos de forma positiva, sino que hasta han rendido homenajes a sus veteranos de la Segunda Guerra Mundial que han tomado bando al servicio del Tercer Reich. Algo similar ocurre en Ucrania Occidental, donde tras la desintegración del Imperio ruso, obtuvo su breve independencia, en la que grupos nacionalistas y patriotas ucranianos se han hecho presentes. Cuando los alemanes llegaron al este, se cuenta como los nacionalistas ucranianos de la región occidental, y solo ellos, puesto que la parte oriental y la península de Crimea al sur que fue dada por Nikita Khrushchev desde la República Socialista Federativa Soviética de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania años después de la guerra, es principal y mayoritariamente rusa, vieron a las fuerzas de la Wehrmacht y las Waffen-SS como héroes que los salvarían del bolchevismo, llegando a colaborar con ellos por algún tiempo. Años después de la desintegración de la Unión Soviética, Víktor Yushchenko, un político ucraniano de marcada tendencia pro-occidental, entiéndase como pro-yanqui y pro-Unión Europea, quien tras su llegada al poder mediante la llamada Revolución Naranja, ha hecho guiños a ciertos sectores nacionalistas hasta incluso elevar a la categoría de héroe al nacionalista ucraniano de los años 30 y 40, Stepan Bandera. Poco tiempo después tuvo que retractarse. En el año 2014 Ucrania estaría a un paso de la guerra civil tras los disturbios y acción directa de sectores nacionalistas quienes abogan por el acercamiento hacia esta unión supranacional político-económica que es la Unión Europea en desmedro de la influencia rusa. Oleg Tiagnivok, quien es líder de uno de los partidos políticos iniciadores de estas revueltas, la Unión Panucraniana Libertad y quien según la Wikipedia en inglés dice que es pro-OTAN y la Metapedia en inglés indica que su partido planea formar una alianza con dicha organización, sugiere el distanciamiento de Rusia dado que la mafia judía del Kremlin controla Ucrania. ¿Dónde y cómo surge el marxismo cultural? Los orígenes de este hay que buscarlos en los primeros años del siglo XX. Justo después de la Revolución Rusa, los marxistas occidentales esperaban una inminente revolución de las masas obreras en el resto de Europa, sin embargo esta revolución no tuvo lugar más que en Hungría y Alemania. En estos dos países los revolucionarios no tuvieron el seguimiento esperado entre los obreros y ambas revoluciones fueron abortadas. ¿Por qué los obreros no se sublevaron? La respuesta a esta pregunta la dieron dos pensadores marxistas, el italiano Antonio Gramsci y el judío húngaro Georg Lukács. La respuesta fue que los obreros no eran capaces de ver sus intereses de clase porque estaban inmersos en la cultura occidental, por lo tanto, es en el plano cultural donde se debe preparar la revolución. Al obrero debe serle extirpada su cultura y su historia, esto deberá llevarse a cabo mediante lo que Gramsci denomina combate cultural, camino largo o marcha larga. Esta marcha larga debía dirigirse hacia todas las instituciones posibles: escuelas, museos, iglesias, seminarios, periódicos, revistas, televisión, cine, etc., desde donde se propague una anticultura que acabe con los cimientos y las convicciones de la cultura occidental para que la gente se adhiera a los ideales marxistas que habían rechazado de forma natural. En 1919, Lukács, que era considerado el más brillante teórico marxista desde el mismo Marx, se preguntó ¿quién nos salvará de la civilización occidental? Ese mismo año, en 1919, Lukács se convirtió en comisionado de cultura en el gobierno bolchevique del judío Béla Kun de Hungría donde desplegó un programa de cultura del terror. Como parte de ese programa Lukács introdujo un programa radical de sexualidad en todas las escuelas húngaras. La corrección política como la conocemos ya estaba comenzando a aplicarse. Lukács intentó minar la unidad familiar y esa es una de las razones por las que introdujo la educación sexual. El trabajo de Lukács se deriva de la lógica de que es más difícil convertir a un adulto o pedirle que haga algo cuando fue educado a hacer lo contrario. El programa dejó efectos negativos en Hungría. Lo único que fue permitido era lo que se estaba enseñando. El pensamiento libre era un gran pecado. El gobierno del judío Béla Kun, nacido con Béla, duró solo unos pocos meses, en parte, porque la clase trabajadora húngara estaba indignada por el atropello de Lukács a la cultura occidental tradicional. En 1923 el multimillonario marxista judío Felix Weil, establece en Frankfurt un círculo de reflexión dirigido por Lukács. Este círculo recibirá el nombre de Instituto para la Investigación Social y es más conocido como Escuela de Frankfurt. En 1930, el instituto pasa a ser dirigido por el judío Max Horkheimer, un seguidor de Sigmund Freud y del psicoanálisis.
Horkheimer replantea las tesis marxistas según la cual la superestructura es una mera consecuencia de la infraestructura económica. Sus reflexiones le llevan a formular lo que él mismo denominó teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Max Horkheimer afirma que la manera de destruir la civilización occidental es el ataque sistemático a todos sus valores, no la formulación teórica de una sociedad alternativa. Por ejemplo, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el objetivo de formar una familia, tener hijos y transmitirles los valores de sus antepasados. Critica el matrimonio puede ser cualquier tipo de unión donde intervenga la atracción sexual sin ningún fin concreto. Resultado: instauración del llamado matrimonio homosexual. En los años 30, el trabajo de Horkheimer, Adorno, Fromm y Marcuse culminó en su primer trabajo al que denominaron teoría crítica. El término teoría crítica es una especie de juego de palabras. Uno podría tentarse y preguntar cuál es la teoría. Y la respuesta es: la teoría es criticar. Criticando cada uno de los aspectos, características e instituciones de la sociedad occidental esperan que esa sociedad se derrumbe. La teoría crítica es la base para estudios sobre homosexuales, negros, liberación de las mujeres y otros departamentos de estudio que se encuentran en los campus de las universidades de los Estados Unidos. Estos departamentos son la base de la corrección política. La teoría crítica en sí misma siempre fue cuidadosa en no definirse en un solo concepto. Intentaba politizar la lógica en sí misma. Horkheimer escribió: la lógica no es independiente del contenido. Eso significa que un argumento es lógico si ayuda a destruir la cultura occidental y es ilógico si la apoya. Este pensamiento retorcido estaba en el centro de la corrección política hoy en día inculcada en las universidades americanas. Otros miembros del Instituto para la Investigación Social fueron los judíos Theodor Adorno, Erich Fromm y Herbert Marcuse. Estos dos últimos autores desarrollan una teoría según la cual las diferencias sexuales son construcciones sociales propias de la sociedad burguesa. En 1933, cuando los nacionalsocialistas llegan al poder en Alemania, el instituto se exilia en Nueva York, estableciéndose ese mismo año con ayuda del presidente de la Universidad de Columbia. Una vez en Estados Unidos, la escuela de Frankfurt fue gradualmente cambiando su foco de destruir la sociedad y cultura alemana para destruir la estadounidense. No solo aplicaron la teoría crítica a la sociedad americana, sino que también agregaron nuevos elementos. Uno de ellos era el llamado estudio sobre el prejuicio que culminó en 1950 en el libro increíblemente influyente de Adorno, La personalidad autoritaria. Allí, Adorno establece que los norteamericanos tienen tradiciones fascistas y que cualquiera que apoyara la tradición americana está psicológicamente desbalanceado. No es casualidad que hoy en día los que son políticamente correctos llaman a sus oponentes entre comillas, fascistas. Y sugieren que necesitan atención psicológica en la forma de entrenamiento sensible. ¿Y qué pasó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial? Tras la guerra, el Instituto para la Investigación Social vuelve a ser abierto en Frankfurt. Sin embargo, Marcuse, su máximo exponente en aquella época, se queda en Estados Unidos y se convierte en el ideólogo de las revueltas estudiantiles de los 60 e inspirará a algunos líderes de los movimientos revolucionarios negros. Su obra Eros y Civilización será la Biblia de los hippies. El marxismo cultural de Marcuse y la escuela de Frankfurt ya no va dirigido hacia el proletariado, sino a los hijos de la alta burguesía y las clases medias. En este nuevo contexto, la lucha de clases que predicaba el marxismo económico debe ser reformulada. La clase deja de definirse en base a la propiedad de los medios de producción, sino en función del grupo cultural al que se pertenece. La cultura deja de ser un mero producto de las relaciones de producción. Para el marxista cultural, es la cultura la que determina unas relaciones de producción imaginarias. Un obrero de la construcción, hombre blanco y de civilización occidental, es un explotador, mientras que un deportista millonario africano es un explotado. En el marxismo económico, las leyes de la historia requieren la eliminación de los propietarios de los medios de producción y la expropiación de dichos medios por el Estado. En el marxismo cultural, quienes deben desaparecer son todas aquellas personas que conservan patrones culturales europeos. Las personas de cultura occidental son por definición una clase opresora y malévola por naturaleza, independientemente de su situación económica. En contraste, la nueva clase oprimida y buena por naturaleza está constituida por todos los individuos no occidentales, como negros o chicanos. Esta última posición retoma claramente la idea del buen salvaje de Rousseau. A las razas no europeas hay que añadir grupos como los homosexuales y las feministas.
Igual que el marxismo económico pretendía la expropiación de los bienes de la burguesía y la desaparición final de dicha clase social, el marxismo cultural busca la desaparición final de la civilización occidental y de los portadores de dicha civilización. Esto se realiza mediante la colonización masiva de Europa y Estados Unidos por las masas tercermundistas y mediante la aplicación de lo que llaman discriminación positiva. ¿Por qué positiva? Porque se realiza a favor de grupos étnicos y culturales que son, de acuerdo con esta, buenos por naturaleza y en contra de grupos que son malos por naturaleza. Una vez vistos los nuevos parámetros en los que se define la lucha de clases o más bien la lucha de grupos culturales, solo queda subrayar que el programa antieuropeo de los marxistas culturales se ha llevado a cabo con muy escasa oposición, en prácticamente todos los países de Europa Occidental y en Estados Unidos, Canadá y Australia. Entre los años 60 y 70, las leyes que favorecían la inmigración europea y restringían la inmigración no europea, fueron derogadas en Estados Unidos y Australia, lo cual fue el inicio de un proceso de colonización sistemática de ambos países por parte de las masas tercermundistas. Dicho proceso se ha venido acelerando durante los años transcurridos y hoy es más rápido que nunca. En Europa Occidental el proceso de ocupación tercermundista ha sido completamente análogo y en ciudades como París o Londres la población autóctona se ha visto reducida por debajo de la mitad. La colonización va acompañada de la discriminación cada vez más acusada de la población autóctona frente a los nuevos colonos. En Estados Unidos y en Inglaterra, la discriminación positiva es algo que está presente en todas partes. En Francia, donde esta discriminación ya se aplica en la adjudicación de ayudas sociales, se están haciendo esfuerzos continuos para imponerla en todos los ámbitos de la sociedad. La tendencia es la misma en todos los países de Europa. Propaganda del marxismo cultural. Tanto la izquierda como la derecha políticas han admitido en una u otra medida los postulados del marxismo cultural. Para ello no ha sido necesaria una revolución violenta. Los marxistas culturales se han impuesto gracias a tres factores: en primer lugar el apoyo de la banca internacional, que los ha utilizado para impulsar el proceso de globalización económica. En segundo lugar su dominio de lo que Gramsci llamaba combate cultural, es decir, la infiltración masiva del movimiento asociativo. Asociaciones ecologistas, pacifistas, universitarias, culturales, de defensa de los derechos de la mujer y todo tipo de ONGs han sido creadas o infiltradas por los marxistas culturales. El factor más importante ha sido sin embargo la ausencia total de resistencia. Efectivamente la derecha conservadora no ha tenido la capacidad no política ni ideológica para oponerse al avance del marxismo cultural. De hecho, la derecha conservadora ha terminado por aceptar como propias muchas ideas fabricadas por los marxistas culturales. El marxismo político y económico se encontró en su avance con una ideología que aportaba una solución alternativa a los problemas sociales de los que se alimentaba la ideología marxista, una solución nacional e identitaria en contraste con la solución internacionalista marxista. Tras la Segunda Guerra Mundial, no quedaba nada capaz de frenar la expansión del marxismo cultural. La intolerancia para lograr la tolerancia. Marcuse también es la fuente de una de las características más notables de la corrección política: su total intolerancia para puntos de vista diferentes. Marcuse argumentaba que la sociedad americana libre era en realidad una decepción y que la verdadera tolerancia era represiva. Argumentaba que se necesitaba una tolerancia liberadora. Lo que quería decir con eso era en realidad intolerancia y rechazo a los movimientos de la derecha y tolerancia y aceptación hacia las ideas de la izquierda. Una receta para la represión. Incluso Martin Hay, un gran admirador de la escuela de Frankfurt, admite el aspecto totalitario de Marcuse. Quizá su ensayo más decisivo en términos de impacto, sea uno aún no mencionado: el ensayo sobre intolerancia represiva escrito a fines de los años 60. Argumentaba que como existía la tolerancia a diferentes creencias no había acción, ya que cada creencia tenía igual importancia. Esto causó los problemas de la corrección política e incorrección política en los 80. Si tenías una noción tolerante de quién era políticamente correcto, luego entonces podías ser intolerante frente a aquellos que no lo eran. A veces esto podía tomarse como una licencia por las personas de izquierda para negar el libre discurso a las personas con las que ellos están en desacuerdo. A través de sus trabajos, Marcuse se convirtió en el agente principal de transmisión de la escuela de Frankfurt. Marcuse tuvo una influencia tremendamente importante en el pensamiento de los jóvenes en aquellos días. Fue uno de los padres espirituales del movimiento hippie. Y a través de Marcuse la nueva izquierda encontró al resto de la escuela de Frankfurt.
En los 60 los estudiantes que revisaron los trabajos hechos por la escuela descubrieron una fuente de marxismo no tradicional, no comunista. Y que encontraron como inspiración para el movimiento estudiantil de los años 60. Programas anticulturales de la teoría crítica. La teoría crítica desarrolló una variedad de programas anticulturales y pseudo-intelectuales encubiertos bajo el término de disciplinas académicas o áreas de estudio que critican cada elemento de la cultura europea occidental, inculcando el divisionismo y el victimismo por medio de conflictos inexistentes e introduciendo terminología que defina negativamente actitudes y mecanismos naturales que tienen la función de preservar la cultura y la sociedad. Teoría crítica de la raza. Esta rama del marxismo cultural, abreviada CRT por sus siglas en inglés Critical Race Theory, iniciada por la Escuela de Frankfurt, examina con valores marxistas e igualitaristas a la sociedad y la cultura y su relación con la raza. Aunque su metodología está encubierta, sus objetivos suelen ser explícitos. Puesto que la cultura occidental tiene su origen en la raza blanca, hay que atacar a la raza blanca fomentando programas de inmigración masiva, integración racial, mestizaje, e ir incluso más allá, negando la existencia de la raza blanca, afirmando que se trata tan solo de una construcción social. El judío homosexualista Magnus Hirschfeld popularizó en 1933 el término racismo para definir toda actitud por parte de los pueblos blancos, que busque defender su supervivencia como pueblos, enfatizando en él un supuesto sentido de desprecio por otros pueblos. Otros ideólogos de este programa anticultural son los judíos Franz Boas, Ashley Montagu, Noel Ignatieff, Tim Wise, Steven Seidman y Leonard Zeskind. De acuerdo con la UCLA School of Public Affairs, CRT reconoce que el racismo está arraigado en el sistema de la sociedad americana. CRT identifica que estas estructuras de poder se basan en el privilegio blanco y la supremacía blanca, lo que perpetúa la marginación de las personas de color. Asimismo, este programa cuenta con disciplinas académicas tales como los estudios afroamericanos, los estudios nativoamericanos y los estudios de blancura. Los dos primeros celebran la historia, la cultura e identidad de los afroamericanos y de los amerindios, respectivamente. Sin embargo, los estudios de blancura niegan explícitamente la identidad étnica de la raza blanca y establecen que los aspectos culturales, históricos y sociológicos de la gente identificada como blanca son parte de una ideología basada en el estatus social, además de que la raza blanca no es más que una construcción social sin base genética o natural, lo cual revela la existencia de un doble rasero. La terminología clave desarrollada por este programa anticultural, y utilizada como arma filosófica contra la cultura occidental, incluye palabras como racismo, xenofobia, supremacía blanca, privilegio blanco, culpa blanca, poder racial, derecha blanca. Estudios de género. Los estudios de género tratan temas relativos al feminismo, el homosexualismo, el género y la política, desde los presupuestos de la teoría crítica. Se caracterizan, sobre todo, por sus ataques a las instituciones tradicionales europeas u occidentales, la familia, el matrimonio y el patriarcado. Los estudios de la mujer o estudios feministas es una rama de los estudios de género de la teoría crítica, que se basan en el feminismo, ideología que surge bajo el argumento de que la mujer estaba siendo oprimida por el hombre, y que esa opresión provenía única y exclusivamente de la cultura occidental. De esta manera, la teoría crítica rara vez hacía mención alguna de opresiones mucho más graves y evidentes en diversos sentidos hacia las mujeres de otros pueblos como los asiáticos, africanos, amerindios o musulmanes, y en caso de hacerlo, se mostraba como opresor al hombre occidental. Pero generalmente se hablaba de la opresión en Occidente. De la mujer blanca siendo oprimida por el hombre blanco. Los estudios LGBT, vale decir, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, son un campo reciente de la teoría crítica que trata los temas relativos a la apología de los fenómenos homosexuales y transexuales. De acuerdo con una de sus más delirantes tesis, conocida como teoría queer, la cual es promovida como una explicación científica de la sexualidad humana, todas las orientaciones sexuales, tanto heterosexualidad como homosexualidad y la identidad sexual o de género de las personas, son el resultado de una construcción social. En la actualidad. En el presente, el marxismo cultural y la corrección política se han difundido por todo Occidente, convirtiéndose en la nueva tiranía del pensamiento, la nueva Inquisición y el paso previo a la instauración del marxismo. Tras su implementación en el discurso público y habiendo preparado a las masas en el nuevo lenguaje inclusivo, detrás llegaron las leyes liberticidas.
En la mayoría de los países occidentales, grupos judíos de presión han instado a diferentes gobiernos de turno a la promulgación de las llamadas leyes antidiscriminatorias, a través de las cuales se prohíbe señalar o criticar a aquellos que la corrección política tiene como actores revolucionarios negros, inmigrantes, homosexuales, etc. Posteriormente, han llevado a la legalización forzosa de nuevas modalidades de familias, siempre con el objetivo señalado por Lukács de destruir las bases de la civilización occidental, como ser familias homosexuales, adopción de niños por parte de estos, pederastia, legalización de drogas, abortos, etc. La puesta en práctica del marxismo cultural en los países occidentales ha dado como resultado las siguientes características: propaganda, matrimonio y adopción homosexual. Imposición entre comillas, sutil de la idea de igualdad llevada a niveles ridículos. Destrucción, tergiversación y o degeneración del cristianismo occidental, aunque sus instituciones corruptas seguirían funcionando. Y ojo, solo esta religión. Criticar al Islam conlleva muchos riesgos, sobre todo en los países occidentales donde los musulmanes sean algo más que minoría, y criticar al judaísmo, así como a los judíos en público, ya es tabú prácticamente. Lavado de cerebro sin precedentes en la educación. Abortar a diestra y siniestra tras mil guarradas. Aparición de iluminados desinformadores, promocionados por los medios de comunicación para desviar la verdad e idiotizar más al común de la gente. Políticos y partidos financiados desde el extranjero. Falsificación y tergiversación de la historia a través de la persuasión, el uso de emociones, además del uso de ciertas cintas cinematográficas basadas en la historia, o bien, documentales que muestran verdades a medias y el resto son tergiversaciones sin fuentes sólidas. Libertinaje sexual en adolescentes y jóvenes. Promoción del mestizaje. No se trata del mestizaje en sí, puesto que quien ha creado este vídeo comprende que las mezclas tanto de subrazas, que son derivaciones similares de una raza común, como de razas totalmente diferentes ha sido un hecho en la historia de la humanidad, sino más bien de la forma en que se promueve. Me explico. Se tiende a hablar de que todos seremos mestizos algún día y de que las razas consideradas puras están predispuestas a tener deficiencias genéticas. Los negacionistas de la raza blanca han hablado, incluso, de que la raza blanca es un error genético, un accidente durante el camino evolutivo. También dicen que por su historia, sería mejor, según ellos, que desapareciera para que el mundo viva en paz. Y esos son los grandes argumentos que tienen muchos de ellos. Da por entender eso, que pareciera que lo que en realidad buscan es la disolución de la raza blanca, aunque las demás razas también corren peligro. El mestizaje total nos llevaría a la confusión social y cultural, además del caos, pero sobre todo, a la uniformidad y la falta de diversidad, que es lo que tanto se vocifera actualmente. Es así como los estados y países pasan de ser unidades político-administrativas que abarquen la integridad cultural y de sangre de una nación a ser un ente totalmente artificial que existirán solo para no crear pánico y hacer creernos que todo seguirá bien. Por cierto, hay que hacer notar que quien hace este vídeo tiene antecedentes mestizos que datan de generaciones atrás, dada a la histórica composición étnica del país donde han vivido tanto sus antepasados como él mismo lo ha hecho desde siempre. Esta persona no es ni fascista ni mucho menos nacionalsocialista, digo esto, porque nunca falta el que te dice facha, sino que solo un simple interesado en el tema que tiene opiniones muy diferentes sobre estos tópicos. Una opinión más bien orientada a comprender las versiones no oficiales de estas partes de la historia universal. Y como ya ha quedado todo claro, prosigamos con la siguiente característica. Promoción de resentimiento sin sentido y la desviación de este hacia otros objetivos que, ya, no tienen nada que ver. Hacernos creer que cuando se habla de raza blanca, las razas no existen o que es una construcción social. No así cuando se hablan de otras razas, porque en ese momento se habla de diversidad racial o de cosas étnicas, curiosamente. Feminismo convertido en embrismo, haciendo del hombre tradicional, quien no tiene que ser necesariamente machista o forzadamente hipermasculino, un nuevo Hitler al cual dirigir su odio, además de masculinizar y, ¿por qué no? Digámoslo así, lesbianizar muy sutilmente a la mujer adherente a esta pseudo-ideología, refiriéndome al embrismo. Claro, que no todas, creo yo. Afeminamiento del varón, tanto física como psicológicamente. Concepción de la identidad de género como algo netamente cultural, dejando de lado lo biológico. Pronta consolidación de la pedofilia como potencial orientación sexual y querer legalizarla. Véase el caso de los Países Bajos. Promoción del uso de drogas como un acto entre comillas libertario.
Promoción de actitudes violentas o delincuentes como algo bueno, incluso como actitudes loables o dignas de respeto. Etiquetar de fascista, nazi o homofóbico a todo aquel que piense totalmente opuesto. Satanización de cualquier tipo de nacionalismo que vaya en contra de las plutocracias, la masonería, el capitalismo, el comunismo, el sionismo, etc. Argumento ad hominem. Vale decir, atacar a la persona en vez del argumento en sí en un debate. Reductio ad Hitlerum. Intentar relacionar las orientaciones o preferencias de una persona con las acciones de Adolf Hitler. Es como decir: ¿estás orgulloso de ser blanco? Déjalo ya, que Hitler también lo era, fascista de mierda. Argumento ad populum. Intentar hacer ver un argumento como verídico solo porque así lo ha dicho una mayoría. Pongo un ejemplo. Entregar más facilidades para la inmigración extranjera y el apoyo a un proyecto de ley que apruebe el matrimonio igualitario es lo correcto, porque así lo ha querido la mayoría de la ciudadanía. Dependiendo del caso. Creación de un sentimiento de culpa o vergüenza por el pasado. Solamente para occidentales blancos de países que hayan colonizado y o conquistado tierras en otros continentes. Entregar los ejemplos de Japón, Turquía, China, el imperio azteca, el imperio inca, es absurdo, sobre todo en estos últimos, puesto que vivían en perfecta armonía y paz hasta que llegaron los malotes, imperialistas, genocidas y sanguinarios españoles, nótese el sarcasmo. Hablar de racismo solo cuando es de blanco contra X, pero callar o justificar cuando es de X contra blanco, apoyar la existencia del Estado de Israel, ya sea en su política sionista como de asentamientos y genocidio palestino, sea esta por ignorancia, ingenuidad, adoctrinamiento, resentimiento, supremacismo o simplemente odio a quienes se oponen a los judíos. Visión del denominado y controvertido Holocausto como un hecho sacrosanto dado a la industrialización de este por los medios de comunicación y con ello justificar crímenes. Independientemente si los reportajes que se muestran en la televisión sean verídicos o no, simplemente hay que creer. Pobre de que lo critiques. Equiparar el antisionismo con el antisemitismo a la hora de cazar opositores al sionismo, sobre todo a aquellos que pertenecen a movimientos políticamente incorrectos. Entregar siempre la imagen de ciertas minorías como víctimas. Véase el lobby homosexual, por ejemplo. Promoción del antisemitismo por parte de los sionistas para seguir con el proceso de victimización hasta llegar a los objetivos deseados. Basta con ver películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, que están tan, por así decirlo, bien logradas, que manipulan total y emocionalmente a la gente, en desmedro de los hechos reales. Promoción de símbolos alusivos al marxismo para las ganancias de grandes empresas capitalistas. Propagación de la creencia que el nacionalsocialismo es el hijo bastardo del capitalismo. Si esto es realmente así, ¿por qué Estados Unidos no dio su apoyo militar al Tercer Reich en vez de la Unión Soviética? Cabe mencionar que el país del norte destinó una cierta cantidad de armamento bélico al gigante comunista durante la guerra. Es esa falta de lógica la base ideológica de muchos que se dicen antifascistas. El régimen nacionalsocialista es más que una ideología, puesto que no solo se encarga de los planos político y económico, que mezcla un socialismo no marxista con el histórico nacionalismo blanco, sino que va también por una guía, además de racial, moral, espiritual y algunas veces, hasta esotérica. Es una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Promoción del antifascismo como una ideología antisistema, cuando en realidad es el propio sistema que más lo ha promovido, valga la redundancia, ha sido como una simple moda por el mismo sistema, el más media y las grandes empresas, provocando que muchas personas caigan en diversas contradicciones con respecto a su ideología. Es entonces el antifascismo, el arma del capital. Satanizar a Hitler y su gobierno, y culparlo de todo en la guerra, con la intención de desviar la objetividad, hacer pasar desapercibidos los crímenes de varios gobiernos comunistas, así como los de los actuales gobiernos occidentales, incluyendo Israel. Vale decir, que cuando se habla de la guerra, solo se menciona a Hitler y su gobierno, dejando de lado los crímenes de los buenos tras la capitulación oficial de Alemania. El marxismo cultural tiene como fin la destrucción de la familia. Uno de sus métodos consiste en camuflar campañas de salud sexual y reproductiva, y de esa manera ofrecer condones y anticonceptivos a los jóvenes como si fueran caramelos, y solución a todas las ETS existentes. Cuando la verdadera educación sexual comienza en la casa, con los padres principalmente. Con charlas, donde se dejan en claro que no somos productos de consumo, ni mercancía desechable.
que nuestros actos conllevan consecuencias, y que no todo en esta vida es satisfacer las ganas. Educación que promueve la dignidad de ambos sexos, que resalte las diferencias complementarias, educación que valore la castidad y o virginidad como dones, como atributos de una persona que es dueña de sí mismo, y no esclavo de sus emociones. No es de extrañar que los ateos fanáticos, veganos liberales, comunistas occidentales aburguesados pseudo-intelectuales, pro-drogas, pro-derechos LGBT, pro-aborto, pro-eutanasia, progresistas, sean los principales propulsores de semejante conjunto de ideas caducas, que atentan principalmente contra los niños. El fin del marxismo cultural es destruir las familias, para que de esa manera, existan más hogares disfuncionales, más muertes a causa de enfermedades de transmisión sexual, más personas sin padres, sin madres, sin personalidad. Y así es como el marxismo cultural trabaja. Es silencioso, no lo vemos, no lo sentimos, no lo vemos venir, nos parece que todo es al azar, cuando en realidad, no lo es. Existen muchas personas que adrede o por ignorancia persiguen estos fines aparentemente nobles, entre comillas, pero cuyos resultados no podrían ser más nefastos para las próximas generaciones. No podemos permitir esta locura en nuestros países. En conclusión, es una ideología basada para destruir la civilización occidental y a los pueblos del mundo desde su raíz en un falso nombre de progreso, igualdad y tolerancia, pero más que a nadie, a los blancos. Influyente entre las generaciones más recientes, siendo adoptado por un gran grueso de estas muy rápidamente para complementar su rebeldía adolescente, son los más susceptibles a caer en vicios, pensamientos, contradicciones o conductas incorrectas. Raza es más que color de piel y antirracista es una palabra en clave para antiblanco. En nombre de la verdadera libertad y diversidad humana, el marxismo cultural debe perecer. Saludos.